Hola amigos, a todos. Un Shabbat Shalom para el pueblo de los judíos. Encarecidamente en esta bellísima noche del 25 de diciembre, a esta hora empieza el Shabbat, el festejo del Shabbat, la observancia del Shabbat. Vamos a hablar de algo interesante esta tarde, tanto judíos como para cristianos. Me encantaría hablar de dos personajes básicamente, uno de ellos es Rabí Akiva. Rabí Akiva es un personaje sumamente interesante, es un rabino del primer siglo de esta era, con conocimientos muy profundos, muy avanzados en cuanto al judaísmo ortodoxo y el judaísmo rabínico de la fecha hasta la fecha. Y cosas muy interesantes, ¿verdad? Este canto que están oyendo está dedicado a Rabí Akiva. Rabí Akiva, algo extraordinario, es un paladín del judaísmo con conocimientos muy profundos, comparado muchas de las veces al mismo Moisés y en algunas ocasiones por encima de Moisés. Así se tiene en judaísmo hasta hoy en día a Rabí Akiva. Vamos a comparar en el buen sentido, no es una pelea, sino es en el buen sentido lo que representa Rabí Akiva para el judaísmo y como Saulo de Tarso para lo que se denomina cristianismo, que no fue un término acuñado por el Mesías, Yeshua, ni tampoco un término acuñado por el propio Saulo de Tarso, sino que empezaron a llamarles cristianos en Antioquía, tocante a que seguían a Cristo, que es griego, que es el ungido. Pero de ningún modo ninguno de ellos dos, ni Yeshua el Mesías, ni tampoco Saulo de Tarso acuñaron el término de cristianos, sino así se les denominó por el movimiento que estaba sucediendo en esa época. Y no es otro movimiento más que un judaísmo visitado por el Mesías, quien es Yeshua, ¿verdad? Entonces, no vamos a hablar directamente el uno contra el otro, pero sí vamos a contar algunos puntos importantes. Tocante, en esta porción hablaremos un poquito de Saulo de Tarso. Este canto se llama Omar Rabí Akiva, dijo Rabí Akiva, ¿verdad? O vino Shema Shumai, nuestro Padre que está en los cielos, qué dichoso es Israel, ¿verdad? Por todo lo que les ha tocado vivir, les ha tocado entender y comprender. Bueno, este término de tocar un punto, por un lado, a Rabí Akiva y a Rabí, o el rabino Saulo de Tarso, es meramente un tema quizá polémico para muchos, y la intención es ver qué personajes tan poderosos, tan importantes, tan insistentemente recalcitrantes y apasionados los dos. Espero que podamos entender y podamos colocarnos en la posición que estamos. De ninguna manera quiero yo contrastar el efecto de uno sobre el otro, ni muchísimo menos. Lo único que quiero es transmitir y compartir lo que estos dos personajes han dejado huella en mi vida desde el punto de vista humano, por las enseñanzas que tenían, por la dedicación que tenían, por la pasión con la que ellos enfrentaban las persecuciones, y los dos fueron sacrificados justamente, ¿verdad? No sé la diferencia en el tiempo que hemos sacrificado en cuanto al otro, pero los dos fueron sacrificados, ¿verdad? Sabemos que Rabí Akiva fue sacrificado por los romanos en un tiempo cuando hubo una revuelta. Él seguía a un supuesto Mesías que tristemente no era el Mesías señalado. Y todo el mundo sabe en cristianismo lo que representa Saulo de Tarso, porque era todo un rabino, estudios profundos, aventajaba a muchos de su nación y sobre todo a muchos del Sanedrín, y entonces eran increíblemente de la misma estirpe, del mismo espécimen espiritualmente hablando, y llegaron a hacer grandes movimientos hasta esta fecha. A los dos se les recuerda intensamente, pero súper interesantemente quiero compartir contigo esta tarde. Me voy a encaminar un poquito más que nada al rabino Saulo de Tarso en esta tarde, y el próximo Shabbat
o en la próxima práctica que tenga, platicaré un poquito más tocante a Rabí Akiva. De hecho, el canto con el que empiezo yo en esta mañana, en esta tarde, en este Shabbat, es tocante a Rabí Akiva. Pido disculpas de antemano, siempre me gusta disculparme para las personas que están muy bien versadas en esto, todavía no están muy bien compenetradas con la terminología judío-mesiánica, pero sí me atrevo a decir que creo que van por buen camino. Tratamos de hacer temas interesantes y sobre todo que puedan fundamentar nuestra fe, nuestra emuná, nuestra bitajón. Emuná es fe, bitajón es confianza en nuestro bendito Mesías para conocer al Padre de la eternidad, que judaísmo lo conoce por un lado y pues cristianismo le conoce por otro lado, y judaísmo mesiánico está tratando de encontrar el punto medio entre esas dos doctrinas tan hermosas, tan maravillosas, y pues yo siempre me pongo al centro, porque como judío, pues me interesa toda la nomenclatura, la ideología judía, toda la cuestión de la Torá, por supuesto que sí, el Tanaj, el Antiguo Pacto y todos los escritos tan profundos que tenemos, pero también me interesa, por un lado, por otro lado, me interesa mucho el concepto mesiánico del judaísmo, y entonces por eso llego a estos personajes tan interesantes, ¿verdad? No sé si alguna vez en la época de la historia alguien se haya atrevido, siempre he sido un poco atrevido, lo cual pido disculpa también. Si alguien se ha atrevido alguna vez anteriormente a unificar los criterios de Rabí Akiva con los criterios de Saulo de Tarso, siguieron a Mesías diferentes, pero la calidad y la fuerza y la pasión que les caracterizaba cada uno en su punto, cada uno en su linaje o en su línea, lo hicieron ejemplarmente, y hasta este momento no hay nadie que ignore quién es Rabí Akiva en judaísmo, y no hay nadie que ignore a Saulo de Tarso, a quien se le llama después Pablo, después de se conversión al Mesías. Y entonces, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, ahí encontramos bien personajes interesantes, ¿verdad? Me voy a remontar un poquito al tiempo de los corintios, en el primer siglo, ¿verdad? Sabes muy bien que Saulo de Tarso escribe, vamos a dejar por un ladito un poquito a Rabí Akiva, pero para dar una comprensión un poco más profunda de lo que es Rabí Akiva, y en mi siguiente plática trataré de hablar de Rabí Akiva apasionadamente, como los dos me apasionan. De hecho, mi nombre es Akiva, y pues no sé qué escoger, porque por un lado veo el nombre tan extraordinario para saludos a los judíos, y había en su Shabbat Shalom para ellos, y pues cristianismo, aunque cristianismo no festeja tanto como catolicismo esta fecha, ¿verdad? Pero bueno, entonces estamos cuidándonos para no inclinarnos hacia un lado y poder ofender las ideas de alguna persona, o, bueno, lastimar las ideas de otra persona, ¿verdad? Entonces, así vamos. En esta mañana, o más bien esta tarde noche, voy a comentar un poquito sobre lo que está sucediendo en Corintios, con los corintios, que son los griegos, en el primer siglo, aproximadamente a mediados del año 50 de esta era, es cuando es escrito este libro a los corintios. Y voy a leer unos cuantos versos nada más para que nos demos cuenta cómo el poder de la palabra tiene mucha fuerza. Y no se trata de utilizar palabrería, ni tampoco recalcitrante, refulgentemente, penetrantemente, y así como si quisiéramos atornillar y penetrar a la mentalidad de las personas. No es de ningún modo, y lo vamos a demostrar que es el peor de los modos para poder convencer a alguien de que tú te mueves con la verdad. Doy gracias a mi Padre Eterno, como siempre, por esta oportunidad de poder compartir contigo, ¿verdad? Entonces dice aquí, judaísmo, me encanta que también escuchen estos conceptos, y ellos tienen los de ellos, pero bueno, podremos llegar a algunas conclusiones personales cada uno de ellos. Por ejemplo, dice aquí en el capítulo 1 del libro a los Corintios, que está escrito por Pablo y también por el hermano Sóstenes. Sóstenes era un líder interesante de la comunidad de los Corintios, y entonces por eso es invitado a participar en este escrito. Del capítulo 1, verso 3, dice: Grace to you and shalom from God, our Father, and the Lord Yeshua the Messiah. Gracia a vosotros y gracia a ustedes, a Corintios, y shalom de nuestro Dios,
nuestro Padre y del Señor Yeshua el Mesías. La primera diferencia aquí entre Rabí Akiva y el rabino Saulo de Tarso es que en sus escritos, obviamente, Saulo de Tarso, el rabino Saulo de Tarso, pues ya define bien lo que dice: gracia a vosotros. Es un saludo totalmente judío. Pablo, Saulo de Tarso, nunca dejó de ser judío y sus escritos tenían un sello netamente judío. Por eso no sé qué escoger, porque me fascina el judaísmo, me fascina el concepto del Mesías en el nuevo pacto, y entonces pues disfruto leyendo tanto una porción como la otra. Entonces, gracia a vosotros y shalom, paz, de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua de Mesías. Ese es el escrito que está haciendo Saulo de Tarso a los Corintios. I thank my God always for you because of God's love and kindness given to you through the Messiah Yeshua. Ahí está el verso 4. Agradezco a mi Dios siempre. Fíjate qué interesante, Saulo de Tarso. Agradezco a mi Dios siempre por ustedes, debido a que el amor de Dios y la bondad de Dios ha sido dada a ustedes a través del Mesías Yeshua. Todo el mundo sabe que el pueblo elegido es el pueblo de los judíos. El amor del Padre directamente encaminado hacia el pueblo de los judíos. Y aquí me está diciendo claramente que también los gentiles tienen el amor del Padre, solamente que el amor del Padre eterno lo tienen a través de Yeshua el Mesías. Por eso le siguen tanto, porque conocen al Padre eterno a través del Mesías, que viene y les manifiesta toda la belleza celestial, así como lo ha declarado al pueblo de los judíos. Entonces, yo no busco, no estoy contrincando uno con el otro, ni oponiendo uno al otro, ni mucho menos usando una doctrina que no existe. El poder comparar uno con el otro sería la peor de las técnicas para poder convencer al judaísmo de que el Mesías es Yeshua, y para convencer al cristianismo que volvamos a las raíces hebreas o a las raíces judías de donde parte el judaísmo. Siempre he pensado y compartido que Yeshua es una flor cortada del judaísmo y que el Mesías debe volver a su tronco original. A Israel tiene que volver. Y veremos profecías muy interesantes que se están cumpliendo. Yo creo que en la próxima plática te hablaré lo que el COVID, el concepto nuevo que está apareciendo. Ayer yo hacía una bendición hacia el COVID por lo que viene. Es una bendición de nuestro Padre si nosotros la tomamos como una bendición. Y es una maldición si nosotros no obedecemos las directivas divinas para podernos reencontrar con nuestro Padre eterno, porque próximamente nuestro Mesías viene, que es el mismo Mesías para el pueblo de Israel y es el mismo Mesías para el pueblo de los gentiles. Entonces, para no entrar en confusión mucho, poco a poco se va revelando, se va vislumbrando, pero yo doy gracias al Eterno porque a mí me ha servido mucho esto que he estado viviendo. Este es lugar de confinamiento, pero no tanto como tal, sino que he recibido información fresca, revelaciones frescas, y son las que te estoy tratando de compartir en esta tarde, ¿verdad? Y se me ocurre, esta tarde estaba yo en mis oraciones pre-shabáticas, mi oración a el Erev Shabbat, correspondiente en la tarde, cuando viene mi pensamiento tocante a Rabí Akiva, y viene también mi pensamiento tocante hacia el rabino Saulo de Tarso, ¿verdad? Personajes apasionados como ellos solos, los dos sacrificados, los dos judíos, por causas diferentes, pero al fin por el mismo Padre eterno, por el mismo Dios, por el mismo Elohim, por el mismo Adonai, ¿no? Entonces aquí yo le doy gracias a mi Dios siempre por ustedes, Corintios, debido al amor y a la bondad de Dios dada a ustedes a través de Yeshua el Mesías, en que ustedes han sido enriquecidos por Él en tantas maneras. In that you have been enriched by Him in so many ways. En que ustedes han sido enriquecidos por Él. ¿Por quién? Por el Mesías, en muchas maneras. Fueron reenriquecidos a nivel del enriquecimiento que puede y que tiene el pueblo de los judíos. Hasta esos niveles fuesen alcanzados, según lo que está diciendo Saulo de Tarso.
yo quiero hacer una aclaración muy definida, muy específica, que estos no son conceptos míos. Lo que yo hago primero es leer la porción de la Torá, en este caso el Nuevo Pacto, el Brit Hadashah, y tratar de comprender y de explicar lo que yo alcanzo a ver, pero creo que mi explicación no está perdida, sobre todo si estoy balanceado. Considero muchísimo la ley mosaica, igual que el Mesías. Considero muchísimo la ley mosaica, igual que Saulo de Tarso, porque ellos siempre se alinearon a la ley mosaica. Yo no sé de dónde se ha dicho que ellos no siguieron o que abrogaron la ley del Mesías, la ley mosaica, sobre todo el Mesías, y que no cumplió los estatutos, los preceptos, los conceptos, las normas, los mitzvot, perfectamente los cumplió el Mesías. Y lo afirmo y lo aclaro y lo puedo comprobar textualmente. Bien, entonces pues ustedes han sido enriquecidos por él in so many ways, particularly in power of speech and depth of knowledge. Me encanta esto que está escribiendo el rabino Saulo de Tarso, porque dice aquí, en que ustedes han sido enriquecidos por él. ¿Por quién? Por el Mesías. And in so many ways, en muchos modos, particularmente en poder del lenguaje y en profundidad de conocimiento. En poder del lenguaje y en profundidad de conocimiento. Si no hubiese esta profundidad de lenguaje y profundidad en poder, perdón, si no hubiese este poder en el lenguaje del que habla Saulo de Tarso y profundidad en el conocimiento, difícilmente estaría hoy en día lo que es un cristianismo serio, bien llevado, sin cortarse de las raíces judías, teniendo como el centro del mesianazgo al Yeshua Mashiach. Entonces, pues, difícilmente hubiera podido competir, no estoy hablando de competencia como las Olimpiadas o en atletismo, una competencia de ver quién es mejor. No pudiese haber estado al nivel de judaísmo si no hubiese tenido un poder en el lenguaje y una profundidad del conocimiento. Vamos, se necesitaba alguien como Rabino Saulo de Tarso para poder alcanzar a los niveles de los grandes y grandiosos y maravillosos rabinos que tenemos, en una expresión extraordinaria de las profundidades de la Torá y de la explicación que te deja anonadado cómo fue esto. Si no hubiese yo encontrado a Saulo de Tarso, después hablamos del Mesías bendito, que el maestro de maestros de Saulo de Tarso, el que lo instruye perfectamente bien y por quien deja todo, son palabras de Pablo, no mías, de Saulo, deja todo por seguir a su maestro. Si no hubiese sido aparecido en el primer siglo como aparece Saulo de Tarso, todos nos hubiésemos inclinado hacia el judaísmo, lo cual no es malo, pero nos hubiéramos privado de las revelaciones que recibe él. Desde entrada vemos la calidad de enseñanza, la profundidad en sus palabras, la capacidad de expresión y la elocuencia espiritualmente hablando. Cuidado con la elocuencia que es natural de la mente, de mente natural, y que no puede captar las cosas divinas porque es natural. Y más adelante habla de una elocuencia que no es muy sana. Entonces yo puedo en esta tarde constatar que este hombre, Saulo de Tarso, está a un nivel de Rabbi Akiva. Respetuosamente lo estoy diciendo porque sé que el nivel que se tiene, el concepto que se tiene de Rabbi Akiva. Hoy en día, en Jerusalén, existe la tumba de Rabbi Akiva y hay quienes van y hacen oraciones ahí continua y constantemente. Muchos rabinos van y hacen oración constantemente en la tumba de Rabbi Akiva. Yo te lo paso al costo y lo digo de una forma sencilla. Vamos, ve nada más el nivel de Rabbi Akiva. No te estoy diciendo que te metas en otros aspectos. Vas a decir, oye, que están orando y buscando a uno que ya no está. No me meto en ese terreno. Si tú quieres meterte, tú sabes. Pero para que veas la fuerza que tiene Rabbi Akiva en el judaísmo rabínico, es el padre del judaísmo rabínico de hoy en día. Puso las normas para el rabinismo, para el rabinato judío. Entonces, es algo interesante. Y nuestro Saulo de Tarso también, aunque a veces nos falta poquito, por todo el mundo se expresa de maravilla,
de este lado del nuevo pacto, en el Brit Hadashah, se expresa de maravilla de Saulo de Tarso. ¿Y quién no quisiera ser como Rabí Akiva? Yo quisiera ser como Rabí Akiva, pero también quisiera ser como Saulo de Tarso. Son mis maestros a seguir los dos, y por eso descanso en la palabra de uno y en la palabra de otro, y por eso me digo un judío, soy un judío mesiánico, porque tengo en quién apoyarme, tengo en quién sostenerme. Creo que tengo la anuencia del Padre Celestial para colocarme en esta posición, donde un gallo poderoso, perdón que diga así, así decimos acá, culturalmente acá, los chicanos, los mexicanos, de la altura, del calibre de Rabí Akiva, y acá también otro gallo del nivel de Saulo de Tarso. Por eso me encanta cuando leo el Tanaj, el Antiguo Pacto, cuando leo la parashá correspondiente, que es el estudio de la Torá. Pues si tú no sabes, algunos no saben, cristianismo no sabe lo que es la parashá. Parashá es la Torá portion. Es la porción de la Torá que cada Shabbat se lee durante todo el año. Cada Shabbat se lee una parashá correspondiente. Me fascina la parashá porque hay muchísima enseñanza y empieza desde el capítulo 1 de Bereshit, que es Génesis, y me lleva por un viaje extraordinario, como un viaje al fondo del mar. Te deberías de acordar de tanta riqueza que hay en el fondo del mar, de Julio Verne, aquello de un viaje al fondo del mar. Es maravilloso la Torá cuando nos metemos a esas profundidades. Y también Saulo de Tarso se está metiendo en estas profundidades, diciendo aquí en poder del lenguaje y en profundidad de conocimiento. Si no tenemos poder del lenguaje y no tenemos poder del lenguaje y profundidad de conocimiento, va a ser muy difícil que podamos hablar tanto como un judío como con alguien que sigue al Mesías, a quien le llama el Cristo. Va a ser muy difícil. Necesitamos tener ese dúo dinámico. Me atrevo a decir, eso me acaba de ocurrir ahorita, y gracias a ti que me estás escuchando, que me inspiras, se me acaba de ocurrir que el poder del lenguaje le corresponde a uno de esos dos paladines que te dije. Y la profundidad del conocimiento es al otro. A mí el Midrash, ¿sabes lo que es Midrash? Es la interpretación en grado 4 de profundidad para interpretar la Torah. A mí me está diciendo que se está refiriendo a uno en el power of speech, a uno de ellos, y en depth of knowledge, a la profundidad del conocimiento. De cómo es sencillísimo conectar el antiguo pacto con el nuevo pacto. No es complejo cuando tú eres de open mind, cuando tú eres entendido. Y ahora no podría decirte a quién se refiere de los dos, si es a Rabí Akiva el poder del lenguaje o si la profundidad del conocimiento, a quién se refiere. Lo que sí sé, pero puedo también meterme en la oración para que el Eterno me indique por dónde me meta, y entonces cuando me meto en las profundidades, cuando yo por mí mismo me meto, ya no hay yo cómo salirme. Pero cuando el Padre me mete en las profundidades, entonces no quiero salirme, porque recibo más revelaciones profundas y las comparto inmediatamente contigo. Y yo quiero ser muy honesto contigo. Si tú crees que yo estoy dominando el tema al momento, créeme que no. El tema se está formando al momento de que lo estoy platicando. Leo mis versos, agarro las ideas, comprendo un poco más o menos de cómo podría yo elaborar el mensaje. Pero aquí es donde se me da el mensaje. Lo estructuro ciertamente, lo preparo con algunos versos, algún pasuk, algún pasaje de la Torah, pero es aquí donde se integra. Y ahí no termina el asunto. Después lo leo y lo releo, lo veo y lo vuelvo a ver, y entonces entiendo yo más de lo que estoy compartiendo ahorita. Leí algunos de hace 3 meses. Se llama The Power of the Spirit, The Secret of the Spiritual Power, el secreto del poder espiritual. Lo leí y me quedé, créeme por favor. Aunque yo fui el que hice ese video, dije, ¿cómo es que salieron cosas tan interesantes y tan... No me estoy echando porras, ¿eh? No. Olvídate de eso. El que se alaba a sí mismo, pues no sirve para nada. Es la verdad. Vamos, me impresiono de lo que dije y no sabía la profundidad de lo que estaba diciendo. Cuando vuelvo y lo digo, ¿cómo? A mí se me ocurrió eso.
¿Cómo a tu humilde servidor se le ocurrió? No me menosprecio tampoco. Pablo lo hacía, menos Rabí Akiva. Por supuesto que no, pues estaban colocaditos en un nivel donde ni muy para arriba ni muy para abajo. Nadie puede estar arriba de donde lo colocan, ni nadie puede estar abajo de donde lo han colocado para que esté en el nivel que debe estar. Así te lo comparto y de esta manera. Entonces veo a veces mis videos de 3, 4 meses atrás. Antes estaba como Artman Jim, mi canal en YouTube, ahora está nada más como Akiva Rabeinu, Akiva con K y V y Rabeinu con W. Ahí aparecen muy pocos vídeos porque quedaron como 100 videos en el canal anterior. Pero empieza a ver esto si te interesa, ¿verdad? Y bueno, vamos a llegar a consensos interesantes con el único propósito de que estemos balanceados y equilibrados. Siempre busco eso, ¿verdad? Siempre busco eso. Bien, entonces te decía aquí que en poder del lenguaje y en profundidad de conocimiento. Bien, nos vamos a ir hasta el capítulo 2 ahorita y sigue hablando aquí el rabino Saulo, Shaul, tribu de Benjamín. Acuérdate, un benjaminita, circuncidado al octavo día, hebreo de hebreos, es decir, hebreo, hijo de padres hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, perseguidor de la iglesia, de la comunidad mesiánica, iglesia para cristianos y comunidad mesiánica para los judíos mesiánicos, para que no haya diferencias ni nada. Trato de ser cuidadoso, pues si iglesia, pues se complica la cosa, ¿verdad? ¿Cuál iglesia? ¿Cuál iglesia te refieres? En mi libro, The Complete Jewish Bible, le llama más bien comunidad mesiánica. Por eso es judaísmo mesiánico. Entonces aquí le está hablando Saulo de Tarso, el rabino Saulo de Tarso, le está hablando a la comunidad mesiánica. The first letter from Yeshua's emissary, Shaul, que es Paul, o Shaul, que es Paul, to the Messianic community in Corinth. A la comunidad mesiánica en Corinto. ¿Sí? Eran lugares de Grecia, yo me acuerdo, ¿verdad? Corintio, Argos, Micenas, Argos, Sicione, algo así. En las 4 letras me acuerdo en la escuela. Bien, entonces pues podemos ver esto que está sucediendo. En cuanto a mí, hermanos, capítulo 2, la claridad con la que Shaul habla. Insisto, no sé quién tiene el poder del lenguaje, si Rabí Akiva o Saulo de Tarso, Rabí Saulo de Tarso, y no sé quién tiene el poder, la profundidad del conocimiento. O a lo mejor los dos tenían esto. A mí me encantaría tener poder del lenguaje y profundidad en el conocimiento. No podemos tener una cosa sin la otra. Necesitamos tener las dos. Para tener un poder de lenguaje necesitamos poder de conocimiento. Van juntos, absolutamente sí. Entonces, para mí se me hace que Rabí Akiva y Saulo de Tarso van juntos. Se equivocó Rabí Akiva de Mesías. Se equivocó Rabí Akiva de Mesías. Todo el mundo, todo judaísmo sabe que él se equivocó de Mesías. Pero para mí eso no es condenatorio de ninguna manera, ni del chiste, por favor. ¿Quién no se ha equivocado? ¿Verdad? Entonces, de veras, yo no me asustó porque vino Bar Kokhba de una rebelión, se decía llamar el hijo de la estrella, su nombre hebreo, judío, significa Bar Kokhba, significa hijo de la estrella, y entonces como el Tanaj, el antiguo pacto habla de una estrella, dije, no, pues este es el Mesías, y estaba tan apasionado Rabí Akiva de que lo siguió y le siguió, y no, se ocasionó revuelta, hubo mortandad, desaparece también el Bar Kokhba, y con él también muere Rabí Akiva, pero con una pasión que me impresiona la forma en la que estaba él decidido a estudiar Torah y a preparó como 24,000, 25,000 discípulos en unos años. Entonces podemos ver la capacidad. Yo quisiera que hubiera muchos Rabí Akivas en el judaísmo mesiánico en estos tiempos, por favor. Tenemos Saulo, por supuesto que sí, pero aunque él tiene toda la información, pues necesitamos también a aquellos que estaban metidos como Rabí Akiva. Quiero jalar a Rabí Akiva y quiero ponerlo al nivel de Saulo de Tarso, que es un paladín para el cristianismo, y entonces tener algo súper completo. Y si aquí vienen esas dos porciones que te dije, ya que te las repetí como 10 veces, entonces seguramente podemos nosotros complementar la información de uno más la información del otro. Y vamos a ver qué dice en el capítulo 2 aquí de el libro a los Corintios.
Quizá esto sea un tema un poco avanzado para las personas que están iniciando los conceptos, que han escuchado algunos de los videos que hemos elaborado, pero no, váyanse con calma, váyanse tranquilos y traten de leer equilibradamente el antiguo pacto, que es el Tanaj para judaísmo, por las siglas TNK, ya sabes, Torah, Nevilim, Ketuvim, que representa los tres puntos básicos que son Tanaj, ¿verdad? El antiguo pacto y el Brit Hadashah, que es el nuevo pacto o el Nuevo Testamento, aunque al judaísmo no le gusta mucho el término Nuevo Testamento, ni Nuevo Pacto siquiera. Ellos prefieren llamarle, los judíos mesiánicos, el pacto renovado. ¿Verdad? No me peleo yo con las nomenclaturas, ni es motivo de discusión, ni tampoco de discutir contigo, ni pelearme, ni perder esta rica charla, ni nada de eso. Entonces, te recomiendo que leas el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Verdad? Pon el nombre que tú quieras, pero vete a acá, Génesis y aquí, y acá de Mateo para adelante, que es el nuevo pacto, Nuevo Testamento. En cuanto a mí, hermanos, capítulo 2, dice aquí, cuando yo arribé a vosotros, cuando yo llegué, me encanta la versión esta que te digo, del Complete Jewish Bible, porque dice, cuando yo llegué, cuando yo arribé, como si un avión llega, me encanta usar la imaginación. Como si fuera un avión, bajó Saulo de Tarso, el rabino Saulo, llega con los corintios y dice, as for me, brothers, when I arrived among you, hacia ustedes, cuando llegué con ustedes, it was not with surprising eloquence or wisdom that I came announcing to you the previously concealed truth about God. ¿Qué dice esto? En cuanto a mis hermanos, cuando yo llegué o arribé a vosotros, no fue con una elocuencia sobrepasante, surpassing eloquence, or wisdom, o una sabiduría que yo vine a ustedes a manifestar la verdad previamente encubierta acerca de Dios. Había una verdad, y Pablo es atrevido también, había una verdad previamente encubierta acerca de Dios. Él recibió la revelación. Rabí Akiva recibió el conocimiento en profundidad. Y estoy seguro que Saulo, el rabino Saulo, leyó escritos de Rabí Akiva o algo en relación con eso, porque tenía un concepto. Estaban hechos de la misma estirpe. No sé en qué tiempo, el Sanedrín, no sé las diferencias de años. Nadie se ha atrevido a poner uno frente al otro y juntarlos, ni tampoco en fecha. Solamente uno dice por un lado que se equivocó de Mesías, Rabí Akiva, y por otro lado pone a Saulo de Tarso, y el judaísmo lo tiene como un renegado del judaísmo, y entonces nadie habla de Saulo de Tarso, es más, hablan más de Yeshua. El Talmud habla más de Yeshua y no habla nada de Saulo de Tarso. Y el cristianismo o los judíos mesiánicos hablan muchísimo de Saulo de Tarso. Por eso es tan importante que lo veamos de esta manera. Entonces, pues aquí yo vine anunciando a ustedes una verdad encubierta previamente acerca de Dios. No que estaba escondida, pero necesitaba a alguien que recibiese la revelación de esa verdad previamente oculta acerca de Dios. ¿Verdad? Vamos, el Padre Eterno estaba buscando a alguien que tuviese las características para poder depositar la revelación de esa verdad que estaba encubierta, porque nadie la había visto. El mismo Kefa dice, es que a Pablo le dieron sabiduría increíble, y en uno de sus escritos, Pedro, que es Kefa, en hebreo, habla de Saulo de Tarso de una forma extraordinaria. Es que a él se le da una sabiduría increíble. Vamos, todos reconocían la sabiduría de Saulo de Tarso. Los dos judíos, por supuesto que sí, igual que Rabí Akiva. Entonces vemos aquí que era una verdad encubierta previamente acerca de Dios. Porque yo había decidido que mientras yo estaba con ustedes, yo olvidaría todo, me olvidaría de todo.
Eso es lo que le vale a Saulo de Tarso. Se olvidó de todo. Me olvidaría de todo excepto de Yeshua, el Mesías. Vamos, veía todo con cara del Mesías. Si alguna vez Saulo de Tarso, yo no sé, son suposiciones, mira, si tú quieres, a veces la imaginación se me va. Todo lo que alcanzó a leer en Sanedrín, todo lo que él tenía, el conocimiento que tenía, todo le olía al Mesías. A eso es lo que le vale a Saulo de Tarso, que quiso relacionar todos los escritos anteriores del Tanaj, del Antiguo Pacto, en relación con el Mesías. Y vaya que lo encontró, y vaya que nos lo revela de maravilla. Y nosotros de este lado de la cortina lo vemos muy sencillo, ya en revelación, hoy pues sí, pues está aquí, vino acá, nació acá, andó allá, dijo esto, dijo acá, y Pablo se encargó de estudiar todo el Tanaj, o al menos todas las citas que él menciona en el Nuevo Pacto, o en el Pacto Renovado, están basadas en el Tanaj. Vamos, qué cosa tan maravillosa. Y judaísmo mesiánico hoy en día, ¿qué está haciendo? Dime qué está haciendo. Lee la Parashá, respetuosamente siguiendo el orden que sigue el judaísmo, del estudio de la Parashá Shabatina. Y después hay una cosa que se llama Haftarah, que relaciona todo lo que está escrito en el Parashá, todas las Parashás de cada Shabbat, 52 por ahí que son, cada una de ellas estudiadas. Y va y las correlaciona también con el Haftarah, con el resto de escritos de profetas del Nuevo Pacto. Coinciden muy bien y hay una versión fresca todavía más que nos dice la adaptación mesiánica. Todo lo que se describe en la parashá de cada Shabbat viene y se estudia también en el Nuevo Pacto. Atrevidamente, quizás diga dónde están tus bases. Atrevidamente he querido adaptar una adaptación personal, como esto que estoy diciendo, de Rabí Akiva y de Saulo de Tarso, de los dos rabinos extraordinarios. Es una adaptación personal que a mí se me ha ocurrido y quiero compartir con ustedes. No es doctrina, ni tampoco tienes la obligación tú de ir conmigo en lo que yo diga, como si fuera dogma, sino que ve cómo el Eterno nos empieza a revelar cosas. A Rabí Akiva lo llena de conocimiento de la Torá. Pregunta a los judíos quién era Rabí Akiva, se inclinan inmediatamente. Igualmente, pregunta por este lado, en el Nuevo Testamento, quién es Saulo de Tarso, y te vas a enterar de quién es así. Ellos recibieron una revelación cada uno por su lado. Y te empiezo a recomendar una persona muy interesante, pero muy interesante, que es un rabino judío también, que se llama Isaac Shapira. Qué cuidado. Yo creo que Isaac Shapira se la pasa estudiando las 28 horas al día. Es extraordinaria la información que tiene. Aunque él tiene una información muy interesante, lo que a mí se me ocurre está basado, por supuesto, en Rabí Akiva, está basado muy, por supuestamente, en Saulo de Tarso, y muchos conceptos que tiene Rabí Akiva también los tomo yo para mí, y entonces se me ocurren otras cosas personales a mí, y lo mismo puede suceder contigo. Cuando viene el conocimiento escrito, lo entiendes. Después viene alguien que recibe una relación profunda, pues más aprendes. Y otro lado, y luego llegan personajes que o personas, para que personajes, pues que son personajes comparativamente, son seres, no sé si de otro mundo, pero están llenos de esta información, de este conocimiento. Y a ti también se te da revelación. Se te da revelación. Y entonces dices, ¿cómo estoy pensando esto? ¿Cómo estoy compartiendo y transmitiendo esto? Bueno, te lo digo, se me está yendo el tiempo. Entonces, pues, yo decidí que mientras yo estaba con ustedes, yo me olvidaría de todo excepto de Yeshua, el Mesías, y a él solamente como alguien que había sido ejecutado sobre un madero criminal. Cristianismo le llama la cruz. Saulo, aquí, con una idea, judaísmo odia la cruz por lo que sucedió en tanto tiempo, las persecuciones, todas las quemazón, todo el holocausto y todo lo que tú sabes, tantas cosas que pasaron, no les gusta mucho el término cruz. Y aquí sabiamente el autor, que es un judío mesiánico, nos dice aquí, dice que había sido ejecutado on a stake as a criminal, como en un madero como criminal. Ese madero como criminal
Ese es la crucifixión. Pero si yo digo como un madero, pues hay otra doctrina que dicen que lo colgaron por las manos y que no fue clavado. Entonces uno debe ser cuidadoso porque aquí dice en stake as a criminal, fue ejecutado sobre un madero, pero no dice que fue crucificado, como tú y yo sabemos. Cristianismo es el término crucificado, es muy común y todo el mundo la cruz, y pues sí, así es. Para el punto de vista de la cultura gentil, la cultura griega y todos los que estamos acá de este lado, sí fue una crucifixión y indudablemente fue una crucifixión, pero esa crucifixión es cosa de horror para el judaísmo y con justa razón yo lo entiendo por todo lo que sucedió, la Inquisición española, cuando Torquemada en España y todo lo que ustedes saben, las persecuciones. Entonces tenemos que estar muy cuidadosos con lo que digamos. Por eso me encanta cuando es el poder del lenguaje y profundidad de conocimiento. Ahora, la palabra tiene que tener poder. A ver si me acaba de dar tiempo. Llevo 40 minutos aquí. Bien, aquí. También yo mismo estaba con ustedes como alguien débil. Se presenta Pablo como una persona débil, nervioso y tembloroso, con mucho temor, y ni mi predicación, ni mi lenguaje, fíjate qué honesto, ni el contenido de mi mensaje descansaba sobre palabras de humana sabiduría. Las palabras que decía Saulo de Tarso no estaban basadas en humana sabiduría. Y eso es lo primero que necesitamos que eliminar, la sabiduría humana, porque la sabiduría humana no transforma vidas. No transforma vidas. Pues encontré un orador elocuente, bonito, te hace reír, te dice muchas cosas, pero no tienen poder sus palabras, no tienen poder de transformación. Y Pablo llegó aquí, pero ni mi predicación, ni el contenido de mi mensaje eran palabras de humana sabiduría, sino era una demostración del poder del Espíritu. Una demostración del poder del Espíritu. Una cosa es hablar con la pura letra seca y hueca, y otra cosa es que el Espíritu viva en la letra que tú estás diciendo. Cuando es fuerte el poder de la palabra, basado en la fuerza del Espíritu que llena, no es muy sano leer la letra tal y como está. El Espíritu te puede decir y te dice en qué consiste esa palabra de poder y cómo sale poderosa. Lázaro, levántate. Son las palabras, pero llenas de poder, cargadas de poder del Espíritu de vida. En las palabras, levántate, Lázaro. Si nosotros analizamos en forma profunda lo que le fue dicho a Lázaro, podemos llegar por estudios de Midrash profundo. ¿Por qué le pudo decir Lázaro, sal fuera? ¿Qué significado tiene en el idioma hebreo? Es importantísimo el hebreo. Por eso Saulo recibe tanta revelación. Porque las palabras aquí las vemos pues en inglés, comprensibles, y en español pues más, pero en hebreo quizá no entendamos mucho, pero tiene una fuerza súper eminente, súper indescriptible, te dije el vídeo pasado. Entonces pues el poder con demostración de espíritu de poder, para que ustedes, para que vuestra fe no descansara sobre la sabiduría humana, sino sobre el poder de Dios. Para que vuestra fe, Corintios, no descansará. Yo no hablé, dice Saúl, yo no hablé con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu, para que vuestra fe no estuviera fundamentada en la sabiduría humana. Hay sabiduría humana. Que no estuviera fundamentada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Voy a decir algo que a lo mejor otros lo aplaudan. Bar Kokhba a lo mejor no tenía el poder de la palabra que fluía en el poder de la palabra de Saulo de Tarso. Y no se diga de Mashiach. Mashiach tenía un poder para sanar, para transmitir la riqueza del cielo, cosa que Bar Kokhba nunca tuvo, no era el Mesías. Es muy importante finalmente
que si vas a seguir a una persona, no lo sigas a él por su sabiduría humana o por su elocuencia, empezando por mí. No sigas si hay elocuencia humana en una persona que no tiene la demostración del poder del Espíritu. Bar Kokhba, aquel Mesías, pseudo Mesías, y judaísmo sabe que no era el Mesías, perfectamente sabe que no era el Mesías. Bar Kokhba no tenía el poder de la palabra viva que tenía el Mashiach, ni de chiste. Probablemente ahí Rabbi Akiva se equivoca de Mesías. Pero ¿sabes qué? Yo no estoy comparando a nadie. Saulo de Tarso no se equivocó el Mesías. ¿Por qué no está hablando de lo que aprendió del Mesías? El Mesías, su gran maestro, y ni lo conoció siquiera. Lo conoció por revelación y por oídas. Y por revelación directa se le manifestó, se le hace presente. Bien, me voy con un tiempo en el que más o menos quise compartir esto. Entonces, pues, termino con este canto, a ver si lo alcanzo, que se llama Rabbi Akiva. A ver si lo encuentro para que tú lo escuches. Me fascina este canto. Y a ver si lo puedo poner. Se llama Rabbi Akiva. Aquí está, para que lo oigas. Este canto es dedicado a Rabbi Akiva. Ok, se equivocó de Mesías, pero dejó riqueza. Dejó riqueza. Y esa riqueza la tenemos nosotros también. Y la riqueza de Saulo de Tarso, presente en este momento, por la unción del Ruach HaKodesh, del Espíritu de vida, del Mesías. ¿Qué hizo Saulo de Tarso? Se olvidó de todo. Rabbi Akiva el canto. Saulo de Tarso se olvidó de todo. Yo me propuse predicar al Mesías y a este crucificado para cristianismo, o colocado en el criminal stake, en el madero de crucifixión. Esa es la pequeña diferencia. Pero no le puedo... Rabbi Akiva, extraordinario, Rabbi Akiva, extraordinario. El asunto no fue de Rabbi Akiva, el asunto fue de Bar Kokhba, que no tenía palabras con demostración de espíritu y de poder, con el Mesías Yeshua, quien era bendito por siempre, y Saulo de Tarso abraza toda la información que recibe del Mesías y entonces nos enseña y nos deja un legado muy hermoso. Dice que dichoso Israel por tener un Elohim, un Dios como el que se tiene. Eso es lo que cantaba Rabbi Akiva a nuestro Padre. Escucha, Rabbi Akiva. Bien, te dejo con este hermoso canto, como siempre. Que tengas un feliz Shabbat Shalom, un Shabbat Shalom extraordinario, una paz del Shabbat. Yo soy Summer Shabbat, yo observo el Shabbat en el Mesías Yeshua. Él es mi paz. Disfruto el Shabbat porque me embelezo con la información que tiene. Nos podemos leer la parashá correspondiente y es muy rica. Y entonces damos al final la enseñanza en el Mashiach. A mí me toca en las parashás colocar al Mashiach, a Yeshua, en la parashá correspondiente del Shabbat. Te mando un Shabbat Shalom y escucha a Rabbi Akiva. Jacob Zwicky, todo el mundo lo conoce a Jacob Zwicky, cantando a Rabbi Akiva, ¿verdad? Shalom, shalom para todos.